Buenas noches. En un hombre que no compite está cifrada buena parte de la elección mendocina de acá a septiembre. Es decir, en alguien que ni siquiera va a jugar, se resuelve, se define una gran porción de los próximos 4 años, al menos para el devenir político dirigencial de la provincia de Mendoza. Estamos hablando de quien es la gran incógnita, una de las grandes apuestas, una de las grandes cajas de sorpresas y sin lugar a dudas, uno de los fenómenos políticos más interesantes de los últimos tiempos en esta provincia, que es nuestro invitado de esta noche. Estamos hablando de Luis Petri, quien además de venir a sentarse aquí en segundos, es precandidato a vicepresidente de la Nación. ¿Desde dónde llegó hasta ese lugar? Y todo lo que implica, todo lo que se referencia en el fenómeno Petri, es lo que te invitamos a conocer hoy en este séptimo día. Para lo que viene en las urnas mendocinas, Petri va a ser como el alma de la fiesta, pero sin estar siquiera invitado a esa fiesta, porque en rigor y en los papeles ni siquiera va a estar participando más de los comicios, del proceso. Sin embargo, va a ser como una presencia fantasmal. Ya lo es y lo será sin lugar a dudas ese día de septiembre en el que nos levantemos para ir a votar. ¿Por qué pasa esto? Porque en sí mismo es una caja de incógnitas para propios y extraños, Luis Petri. El mismísimo Alfredo Cornejo hoy no tiene totalmente claro cuántos de los votos que lo acompañaron en esa elección, el 40% de toda la adhesión que tuvo el oficialismo, se va a quedar fidelizada a Cambia Mendoza. El propio Alfredo Cornejo no sabe cuántos de esos votos pueden peligrosamente irse, fugarse con la figura de Omar de Marchi, el gran retador que se viene en las urnas de acá unos meses nada más. Toda la usina del gobierno provincial, con todo el poder que tiene, no tiene tampoco en claro qué le dijo el votante de Petri. No tiene en claro si le habló de impuestos, si lo cuestionó por temas de salud, si lo cuestionó por temas de educación, si lo cuestionó este gobierno por temas de seguridad, que es el expertise petrista. Ni siquiera tienen en claro si ese voto fue totalmente contrario o si tuvo alguna parte de arraigo. Si le habló a Cornejo, si le habló a Suárez, si les habló a los dos, si le habló al gabinete de este gobierno. Ahí radica uno de los puntos más fuertes de este personaje que hoy te venimos a sentar acá para poder charlar con él. ¿Es un voto que interpela mal a la gestión de Suárez o que le interpela medianamente bien? El voto de Petri habla, incluso le dice cosas al peronismo. Le dice al Frente Elegí, al cual tan mal le fue en los comicios, que hay una gran avidez por votar una opción que está incluso a la derecha de Cambia Mendoza. Le está diciendo el voto de Petri al peronismo que a las recetas políticas, a las propuestas del PJ, es muy probable que no las quieran ni escuchar y que se choquen contra una pared, que estallen contra un muro. Petri inquieta a todo el arco político prácticamente por igual. Esa es su gracia, porque es a donde todos van a pescar votos y respecto al cual todos se hacen preguntas. Al propio Cornejo, por ejemplo, lo retomo, lo pone ante uno de sus grandes desafíos, ante una prueba verdaderamente de fuego de cara a las elecciones. Le pone a prueba su ya probado de antemano ingenio político a uno de los referentes más importantes, no solo de la provincia, sino también del país. Como se lo pregunta a él, Grosso, de Manuel de Paz, nuestro colega en su columna del 1 a principios de semana. ¿Puede Alfredo Cornejo hacer ese enroque de malas por buenas, reconvertir un cachetazo a la mesa como fue este voto a este candidato en algo en pos de él y de su candidatura a gobernador de la provincia? Bueno, visiblemente sorprendido, dicho por él, por Cornejo sorprendido, está intentando que sí se transformen esas malas en las buenas de Cambia Mendoza. Ahora, por otro lado, a la oposición, concretamente Omar de Marchi, ya la situación se le pone más compleja, la harina más a peso. No le queda otra que ir a pescar esos votos. No tiene otra esperanza de vida a la Unión Mendocina, más allá de septiembre, al menos pensando en la gobernación, que ir a captar una buena parte de esos votos. Y algo de lo que pueda llegar a perder si es que pierde, si es que no gana, el peronismo de Mendoza. Paréntesis, cada punto del peronismo de Mendoza son 10.000 votos.
Para Omar de Marchi, ir a buscar esos votos de Petri es perentorio. Quizás por eso haya contratado su equipo, tanto Focus Group, para en parte decirle cuánto, hasta dónde se puede crecer merced a un candidato que ya no juega en estas elecciones. Cuánto del voto de Petri se puede ir efectivamente con ellos. Lo que dicen en ese espacio de la oposición es que hay un 50% que concretamente se lo podrían robar, entre comillas. Por eso salen a pegarse a él con algunas técnicas, con algo de su retórica, con algo de apuestas parecidas, aunque ya las tenían de antes, y también mencionando a dos referentes antes de Petri que ahora en teoría irían a jugar con ellos. Algunos dirigentes del demarchismo incluso hablan de 70 o 80% de los votantes que irían. Lo bueno es que vamos a saber quién tiene razón y cuánto de ese voto migra. Finalmente hay que decir que Petri plantea dudas sobre todo el sistema político como lo conocemos o sobre algunos de sus grandes pilares. En primer punto, en primer término, desnudó a las encuestadoras de Mendoza. Mostró cuánto se podían equivocar, que a pesar de sus radares, millonariamente pagados radares, se les escapó un fenómeno que por el 10% de los votos no hace volar por los aires todo Cambia Mendoza como lo conocemos. De hecho, cambia el voto de Petri y la relación interna dentro del oficialismo. De hecho, le habla a los que ya se estaban probando el traje de candidatos dentro de Cambia Mendoza para el 2027. Y lo segundo de Petri, que interpela a todo el sistema como lo conocemos, a su segundo gran pilar, es el tema del aparato. Sin prácticamente propaganda, sin publicidad, sin el mismo presupuesto, con algunos candidatos en las boletas que directamente eran y son desconocidos o de hecho que no traccionaban per se. Viniendo desde el llano sin tener un cargo en la política, Luis Petri logró 4 cosas. Pelearle de igual a igual al gran campeón político de esta provincia de los últimos 10 años, que es Alfredo Cornejo, meter a un buen puñado de su gente en la legislatura, porque ya está, es así, hay varios que matemáticamente se sabe que van a entrar, ubicarse a sí mismo en la pole position para la gobernación en 2027, al menos en la situación de máximo privilegio al día de hoy, corriendo algunos que ya se veían en ese traje y en ese lugar, y por último, consabidamente, ser el precandidato a vicepresidente ni más ni menos que de Patricia Bullrich, la líder en las encuestas del espacio, probablemente también líder en las encuestas. Petri fue un mensaje oculto de muchos votantes, encriptado, pero que si se busca leerlo, dice muchas cosas. Su adhesión popular es el botín que puede definir la próxima elección y por eso nosotros, hoy en Séptimo Día, lo convocamos para sentarlo, preguntarle y sacarnos la mayor cantidad de dudas posible. Ojalá que ustedes puedan hacer lo mismo. Bienvenidos. El gobierno de Mendoza está siempre abierto al diálogo y a llegar a los acuerdos. En segundo lugar, que tenemos una administración pública ordenada. Los conflictos, la crisis sabemos que continúa, pero bueno, esperemos que se solucione por la vía del diálogo y de la comisión negociadora. En los próximos 4 meses, defender nuestra soberanía, defender a la patria. Alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente. Juntos por el Cambio es la única fuerza que está en condiciones de cambiar la orientación económica del país. Nuestra característica es la gestión, es resolver problemas todos los días. Creemos que eso necesita el país. No, parecía sencillo juntar a diferentes expresiones en pos de un proyecto político que cambiara, que transformara la provincia de Santa Fe, y hoy claramente lo logramos.
no, no puede ser. Me da miedo. Y llamaron al vecino que se metía a la finca, un toro negro, y fuimos y cerramos el portón y lo dejamos ahí adentro. 16 minutos pasan de las 10 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a Séptimo Día. Señor Pablo Esteban Gerardi, ¿cómo le va? Julián Imacio, placer de tenerlo al lado, sí. Casi me tengo que inclinar sobre tu butaca. Bienvenido. Bueno, sí, yo estoy más cerquita. Agustina Fedino, Hola, usted Juli. siempre está más cerquita. ¿Cómo le va? estás? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches. Está calentita Agustina Fedino. Yo ¿Viste? estoy de lado. ¿Cómo ¿Te das le va? cuenta? Muy bien. Sí. Bueno, tenemos un gran programa hoy. No está la Rosy Villegas, pero sí está con nosotros Luis Petri, flamante. No sé si un mes después se puede seguir diciendo flamante, pero lo vamos a decir. Precandidato a la vicepresidencia de la mano de Patricia Bullrich. Gran programa el que tenemos hoy. Hola Luis, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo Muy estás? Bien. Muy bien. Gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación. Nos has visitado como diputado nacional, como precandidato a gobernador y hoy como precandidato a vicepresidente. Así es, desde el Llano, en la Diputación Nacional y ahora, bueno, como precandidato a vicepresidente de Patricia, ¿no? Exactamente. Y nos No vas a hablar olvidemos. condiciones. Sí, no olvidemos que Agustín. No olvidemos aquel programa de Séptimo Día invitado en el mismo momento con Omar de Marchi. Sí. Que le preguntamos a ambos si iban a ser precandidatos a gobernador. Ambos dijeron que sí. Exactamente. Pero creo que no lo tomamos muy en serio en ese momento. No, yo sí. A Luis Petri. De hecho, él siempre lo recuerda. Luis, vos siempre recordás que el día en que se dijo por primera vez que iba a ser candidato fue acá. Sí, claro. Ahí en ese mismo lugar. Pero asumamos que no convencía a todos porque le hemos preguntado si iba a ser ministro de Seguridad, si iba a tener una aceptación en el cargo nacional. Lo hemos probado en todo. Cerró la boca en ese sentido. No muchos. A ver, la gente sí me creía, porque en definitiva lo que me impulsó a la candidatura a gobernador fue el apoyo de muchísima gente que ni bien yo dejo la Diputación Nacional me dice, tenés que pelear por la gobernación. Y fueron muchísimos, fueron miles de mensajes que en ese momento me dijeron, bueno, algo está pasando, que no quieren que me vaya a la actividad privada. De hecho, me fui a la actividad privada, estuve y estoy en el Llano, pero que quieren que vuelva a la política. Claro. Pero sí, efectivamente, en la opinión pública, muchos en el círculo rojo, si se quiere, le decían, Petri decían, tiene no, que ir es a jugar. imposible por la estructura, porque estás en el Llano, por distintos motivos, porque las encuestas dicen que no me dice absolutamente nada. Y de hecho lo decían. Porque el aparato está del otro lado. Claro. Entonces... Bueno, yo quiero que le conteste a las encuestadoras, quiero que diga si va a pelear en 2027 para ser gobernador, quiero que diga qué le dijo Cornejo en los últimos días, que se ha acercado tanto, pero todo eso en segundos, porque antes vamos a ofrecerte que te sumes a nosotros por Twitter. Nuestra cuenta, nuestro perfil es @séptimo_día y tiene el siguiente mensaje de bienvenida. Claro, pero por supuesto, Julián Julián de Imacio, bienvenida de alguna ya manera. estamos en vivo, sumate al programa usando hashtag Petri en 7D, te leemos, porque hasta las 23:15 estamos hoy, no solamente vamos a tener a Luis Petri, pero arrancamos sí con este hashtag, Petri en 7D. Muy bien, y acá está con nosotros Luis Petri, le vamos a estrechar la mano una vez más en este programa. Así es. Le vamos a dar la bienvenida también una vez más a Luis Petri, que ha sido diputado nacional, es un referente de la seguridad en la República Argentina, es autor de leyes que están vigentes, de otras que no se han terminado de reglamentar por cierta desidia, entiende él y algunos de nosotros también, y hoy nos visita como precandidato a vicepresidente de la Nación. Primera pregunta. ¿Cómo ha sido esta montaña rusa de los últimos 24 días? Empecemos por el segundo en que llama Patricia Bullrich. ¿Cómo fue esa convocatoria? No, a ver, empecemos por el principio. Primero que hicimos una gran elección en Mendoza y el espacio hizo una gran elección. Esto es importante recalcarlo porque hicimos más de 42 puntos. Cambia Mendoza obtuvo un triunfo rutilante. Sí, claro. Y eso está fuera de duda. Más de 20 puntos respecto de su competidor directo. Esto es un dato importantísimo. Terminada la elección, la verdad que yo lo único que hice fue agradecer a todos los mendocinos y aprovecho la oportunidad para hacerlo ahora, para agradecerle a todos los que nos acompañaron, que creyeron cuando muchos no lo hacían, que nos alentaban, que nos empujaban, que nos daban fuerzas, porque en esos momentos, con toda la opinión pública muchas veces, dando cuenta de que no teníamos posibilidades de hacer una buena elección, no obstante ellos siguieron creyendo en nuestro proyecto. Pero termina la elección, y este es el dato que yo quiero remarcar, a mí me ofrecen ser primer diputado nacional. Sí, o sea, Cornejo le ofreció ser primer diputado. Me ofrecieron ser y encabezar la lista de diputados nacionales.
y yo lo rechacé sin especulación alguna, porque no sabía que esta mujer que estamos viendo acá en pantalla, que Patricia, a los 10 días me iba a proponer ser vicepresidente. De hecho, yo creo que ni ella lo sabía. De hecho si ustedes repasan y revisan las especulaciones, daban cuenta de que habían otros nombres que estaban terciando por ese lugar. Nombres nacionales y el del propio Suárez. Pero yo lo hice porque siempre lo dije acá y ustedes me lo preguntaron, y como me lo preguntaron ustedes, me lo preguntaron varios. ¿Esto no lo hacés, Luis Petri, para volver al Congreso de la Nación? ¿Esto no lo hacés para negociar un cargo de diputado y volver a la...? Y yo les decía, no, yo estoy peleando por la gobernación de Mendoza porque tengo la convicción de pelear por la gobernación de Mendoza. Y esa convicción me llevaba a no condicionarla a cualquier nombre propio. Ustedes me lo preguntaban, ¿y qué pasa si viene Alfredo Cornejo en el momento en donde todavía Alfredo Cornejo no se había decidido y donde habían intendentes que luchaban por ser candidatos a gobernador? Y yo decía, independientemente de los nombres, cuando uno tiene la convicción de luchar y de pelear para gobernar la provincia, no la declina esa convicción porque aparezca otra persona. ¿Podemos hacer un parate ahí? Lucha, sí. Nombró a Cornejo. Probablemente él fue uno de los sorprendidos en lo que pasó. De hecho, en una entrevista que dio hace muy poco con Fontevecchia, creo que fue, le dijo, sí, sorprendieron los números de Luis, fueron buenos números. Sí. ¿Cuánto cree que lo sorprendieron a él y cuánto lo sorprendieron a usted esos números? Porque no los veían las encuestadoras, obviamente no los recogíamos los periodistas y de alguna manera fue alzar el mentón. A ver, más o menos nosotros sabíamos que íbamos a hacer una gran elección y que íbamos, y yo lo dije, vamos a superar los 2 dígitos. Porque nos decían, estás en 4 puntos. De hecho, una encuestadora local decía, Marta Reale decía que medíamos 4 puntos. Surban Córdoba decía que medíamos 1,5. Usted le interpeló a Reale después de eso. Y a Surban Córdoba también, porque... ¿Qué le dijo a Reale? No, bueno, a ver, claramente muchas encuestadoras van a tener que revisar sus métodos estadísticos, porque sin lugar a dudas están fallando, pero además condicionan a gran parte del electorado, porque gran parte del electorado dice, bueno, ¿quiénes son los candidatos que están mejor posicionados? Y en función de quiénes tienen más chances o menos chances de ganar, orientan su voto. A mí muchas personas, ¿sabes lo que me han dicho en la calle o me lo han hecho llegar? Yo si hubiese sabido que ibas a hacer tan buena elección, te votaba. ¿Las encuestadoras pueden haber sido decisivas para que no ganara la primaria? ¿Cómo? ¿Pueden haber sido decisivas para que no ganara la primaria en las encuestas? No, tampoco lo quiero responsabilizar. No, quiero decir que en definitiva van a tener que revisar sus métodos. Yo no creo que hayan sido las determinantes. Pero sí influyen en algún... Si perdés 60-40... Pero sí influyen en algún momento, particularmente en un tipo de elector que no quiere tirar su voto y que quiere votar a las opciones más competitivas. Eso pasa. No es todo el universo de electores, porque si no, yo no tendría el 40% de los votos de la interna. Pero te digo más. Bueno, termina ese día, me ofrece Alfredo Cornejo que encabezara la lista de diputados nacionales y renuncié, sin saber que iba a pasar esto. Dije que vaya la mejor persona de mi equipo, que va a representar a Mendoza, que demostró que la puede representar y muy bien, que ha luchado por la verdad, que ha luchado por la provincia. Y le propuse a Patricia Jiménez. ¿Se enojó Cornejo porque no quiso ir al Congreso? No, era una decisión que yo ya tenía tomada de hace muchos meses. Yo la tenía muy meditada. ¿Pero qué tal la recibió él? No, le entendió porque para los mendocinos, más allá de la buena elección, muchos hubiesen dicho quizás, mirá, al final volvió al Congreso de la Nación. Claro. Entonces, fuimos a un nombre propio que era el de Cornejo, pero ¿quién era otro? Dijo, usted recién manifestaba, no era lo mismo con cualquier nombre. Lo vino a buscar Patricia Bullrich. Si lo buscaba Horacio Rodríguez Larreta, era un no rotundo. Yo tengo la decisión y tenía la convicción de integrar en el lugar de la vicepresidencia o en otro lugar vinculado específicamente a la seguridad los equipos de Patricia, así que no estaba en mis planes hacerlo. Es decir, yo quería ser parte de los equipos fundamentalmente en temas de seguridad, en la agenda de seguridad y en el Ministerio de Seguridad, que sin lugar a dudas hubiese tenido también un rol protagónico, ¿no? Dos breves locales. Se habla de este Petri que habló de un modo pausa, de un Petri que fue crítico del gobierno, que mencionó aspectos que yo incluso recién retrotraje, impuestos, salud, educación y ni hablar seguridad. Y que ahora camina prácticamente abrazado, permítame el término, a Cornejo, a Suárez, a los ministros, hace campaña con Ibáñez, que es ministro, con Nieri, que fue ministro. No, abrazado ¿Es no. hacer campaña con los que supuestamente pusieron en pausa la provincia? Así dicen leerlo algunos. Mirá, de lo que se trata es de defender el espacio.
De lo que se trata es de cuidar el espacio y de consolidar que Cambia Mendoza gane las próximas elecciones. Y voy a hacer todo lo posible para que Alfredo Cornejo las gane. Y de hecho los votantes, mis votantes, son votantes que prefirieron el espacio. Me eligieron a mí, pero prefirieron el espacio. Y yo defraudaría a mis votantes si, como algunos creen, hoy lo que debería hacer es apoyar otra expresión política. Al contrario, yo tengo que defender, fortalecer y hacer todo lo posible para que Cambia Mendoza siga gobernando los destinos de la provincia de la mano de Alfredo Cornejo. Pero, y acá viene la cuestión, nosotros creemos que el gobierno tiene que incorporar nuestra agenda, porque esta agenda muchos mendocinos creen que es la que Mendoza necesita y la reclaman. Entonces, estamos trabajando para que esa agenda de propuestas, para que los inhibidores descendan en las cárceles, que ya se anunció que se va a hacer, se coloquen efectivamente, para que se enseñe inglés desde sala de 4 hasta 5º año, para que se analice el sistema de malla antigranizo. Y fuimos con Alfredo a la fábrica para que viera que se puede producir, que podemos ir a un sistema que es efectivo, que es eficiente y que dé una respuesta concreta para luchar contra la malla. Ahí tenemos una que ya se anunció, que es cárceles, inhibidores. Sí. Y tenemos dos otra que la tomó Alfredo. Otra que la habría tomado. Sí, la de inglés él mismo lo propuso una semana. Y otra que la habría tomado, que es la de las mallas. ¿Qué falta de la agenda Petri para que se queden contentos con lo que recupera este gobierno? Bueno, 3 o 4 cosas que para nosotros son centrales. La primera, hay que revisar el ítem aula. Nosotros lo dijimos en la campaña. Hay que revisarlo para corregir las injusticias. No hay que eliminarlo, como muchos dicen. Nosotros fuimos muy claros. Hay muchos docentes que nos decían: mira, nos están descontando y estamos obligados a ir enfermos a las escuelas. Hay que corregir, para que sea un verdadero estímulo y no sea considerado un castigo. Y lo estamos trabajando, Lo estamos trabajando con los equipos de educación de Alfredo y los equipos de educación de la Fundación Mendocinos por el Futuro para dar una propuesta concreta de revisión. Exactamente. Ahora, entonces, el ítem aula tiene injusticias. El ítem aula, en algunos casos se comporta con injusticias. Entonces, esas injusticias... Bueno, sí, claro, yo lo dije en la campaña. Y efectivamente hay que corregirlos para que esas injusticias no se produzcan. Brevísimo, y voy a la mesa con Laus y con Pablo. Se ha dicho, y también lo tomo de menciones de hace muy poco tiempo de Alfredo Cornejo, Luis Petri es un duro de la política, es un halcón, es alguien que está incluso más a la derecha del espectro o del lugar del espectro en el cual está Cambia Mendoza. El otro día, y se lo digo textual, Cornejo dijo: Petri, que es una opción más duro que yo en ese sentido. Estamos ahí. Bueno, lo dijo él. ¿Hoy usted es el hombre más a la derecha de la política mendocina? No lo sé, tampoco me importa. A mí sí que me importa, independientemente de los rótulos y los títulos, me importa defender a las víctimas, me importa proteger a la sociedad frente al crimen y al delito, me importa perseguir a los delincuentes y no victimizarlos, y me importa que la sociedad viva tranquila y en paz. Y si eso es ser de derecha, bienvenido sea, soy de derecha, efectivamente. Y me hago cargo. Pero ¿sabes qué? No podemos ser indulgentes con quienes roban, con quienes matan. Tenemos que ir con todo el poder del Estado. Tenemos que empoderar a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestra justicia para que salga decididamente a enfrentar a la delincuencia, para que no tengamos en 10 años los problemas que tiene Rosario hoy. Absolutamente, no, y aclaro por su respuesta. Si eso es ser de derecha, sí, efectivamente. Yo fui el autor de la ley que estableció las condenas obligatorias y de cumplimiento efectivo. Si eso es ser de derecha, sí, y estoy orgulloso, porque antes los violadores salían a mitad de condena. Antes las personas que eran condenadas a los 20 años salían a los 10. Y con esa ley las condenas se tienen que cumplir. Hay gente que no sabe que esa ley lleva su apellido. La ley Petri. La ley Petri. En su totalidad. Ahora, primero, no digo de derecha como algo peyorativo, lo aclaro por el talante de su respuesta. Segundo, y la última antes de ir con los chicos, ya que es un referente de derecha, aquí en Mendoza probablemente el más, no importa eso. Hay gente que está diciendo, toda la Argentina está corriéndose a la derecha. Por algo en la campaña se puede hablar de ajustes sin problemas. Por algo Patricia Bullrich puede decir, bueno, si tenemos que ir a hacer lo que haya que hacer en la plaza porque arman quilombo, porque etcétera, lo vamos a hacer. Por algo tiene tanta fuerza y tanta adhesión un referente como Javier Milei. Hay un corrimiento a la derecha, lo dijo por ejemplo Grabois, que vino el viernes acá, y lo dicen otros también. Necesito que usted, que es un referente de derecha aquí en Mendoza, me analice ese fenómeno en breves palabras. Mira, primero, que hay algunos que se montan sobre el fenómeno porque ven que el electorado se está corriendo. O sea, que lo ve, el fenómeno en parte. Claro, sí, por eso, que especulan. Entonces, hoy se pintan la cara y esbozan estas ideas.
Se pone la remera de la libertad. Claro, yo los inhibidores de señal lo propuse en el 2008. La ley Petri la propuse en el 2012. Digo, la ley de protección de testigos, la de arrepentidos, la de videocámaras, la ley de ADN, para que estén los perfiles genéticos de los delincuentes y eso evite la reincidencia y se luche contra la impunidad, fue del año 2011. Entonces, yo vengo con toda una agenda que incluso la mantuve en el Congreso. Claro. Ahora, que expliquen los que ahora abrazan estas ideas me parece fantástico. Ahora, claramente creo que hay que tener mano firme contra el delito, que hay que hacerle la vida imposible a los delincuentes dentro del marco de la ley, que hay que tener cárceles de máxima seguridad, que no hay que temer a enfrentar al narcotráfico, porque acá no se puede ser neutral. O se combate al narcotráfico o se es cómplice o encubridor. Entonces, bienvenidos que algunos tomen esa agenda, porque cuando yo llegué al Congreso de la Nación éramos muy poquitos los que llevábamos esa agenda y costaba muchísimo porque el kirchnerismo estaba en el gobierno. Después con Patricia Bullrich en el Congreso de la Nación esa agenda caló hondo y se trabajó muy fuerte. Ahora, claramente hay que hacer ajustes, y hay que ajustar a la política, y yo lo he venido diciendo. Sí. Vos pensá, vamos al tema económico por un segundo. Vos pensá que el Estado en los últimos 20 años creció un 100%. Creció por sobre los privados. Esto es, el gasto público representaba un 23% del Producto Bruto Interno de la Argentina y pasó a representar más de un 40%. Claro. Pero no es que mejoró los servicios de salud, de educación, de seguridad, los servicios básicos. Al contrario, amplió la cantidad de personal y aumentó los impuestos. Hoy tenemos un Estado que te cobra impuestos como si viviésemos en Suecia, pero te los devuelve en servicios como si estuviésemos en Haití. Tal cual. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que tener un Estado que no tenga déficit, porque el problema de tener un Estado que arrastra déficit crónicos, como los arrastra la Argentina, es que los terminas pagando con emisión monetaria. Y el verdadero ajuste lo está haciendo este gobierno con la inflación, porque esa emisión monetaria genera inflación y esa inflación a todos los mendocinos y a los argentinos todos los meses los ajusta entre un 6 y un 8%. Va al supermercado y con la misma plata compra un 6 o un 8% menos de mercadería, menos de carne, menos de leche, menos de yogur. Entonces, los que hablan de ajuste, este gobierno ya te está ajustando por inflación. Lo que hay que terminar es con la inflación. Y para terminar con la inflación hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Qué gastos reducir? Todos los gastos que son improductivos e ineficientes. Bueno, hay que ver por dónde se arranca porque debe haber varios. Chicos, nos escuchamos. Vuelvo un ratito al tema de seguridad y esta semana fue noticia una propuesta de la Unión Mendocina para que en el Congreso, en la legislatura provincial, se avance con el uso de las taser. ¿Estás de acuerdo con esa idea en Mendoza? Fui el primero que la propuse en el Congreso de la Nación, uno de los primeros, no te quiero mentir con esto. Pero si no fui el primero, fue uno de los primeros proyectos y lo propuse en la campaña también. Esto es, hay que incorporar toda la tecnología posible. Y cuando hablo de toda la tecnología posible y equipar a la policía, hablo de pistolas taser, hablo de cámaras con reconocimiento facial, hablo de anillos digitales para evitar el robo de autos y de motocicletas. Creo que hay que ampliar el banco de ADN. Creo que todas las medidas que mejoren la seguridad, que le den más herramientas a los policías, que le den más herramientas a los jueces. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, yo les voy a contar un ejemplo. En la provincia de Mendoza un allanamiento podía tardar hasta 12 horas y pasó en Guaymallén. Yo presenté una ley para que en lugar de firmar el allanamiento, de redactar los fundamentos, el juez y el fiscal lo pudiesen hacer telefónicamente para darle la mayor celeridad. Hoy los allanamientos se pueden hacer online, no necesitas esperar papeleos burocráticos en donde lo que pasaba era que se terminaban escapando los delincuentes. Entonces, todo lo que sea para reforzar las posibilidades del Estado de prevenir el delito o eventualmente de condenar a quienes lo cometen, bienvenido sea. Y lo presenté. Claro, hay un punto de coincidencia entonces. Bueno, pero fue una de mis propuestas de campaña. Claro. Pero podemos tener varias, pero fue una de las cosas que yo propuse en campaña y es mi agenda. Y posteriormente a la presentación que yo hice a nivel nacional, se presentó acá en la provincia de Mendoza. Bienvenido sea que muchas personas estén pensando en incorporar pistolas taser y otras tecnologías que son importantísimas para combatir el delito y para garantizarle la seguridad a los mendocinos. Mira, el otro día me tocó, en el marco de la campaña nacional, ir a Quilmes. Y me decía una mujer en Quilmes con los ojos, víctima del delito, con los ojos con lágrimas, me decía, nosotros después de las 7 de la tarde no podemos salir de nuestras casas porque tememos a que nos roben, a que nos maten, a que nos violen, porque es tierra de nadie. Y yo decía,
La gente que trabaja, la gente de bien, hoy está con prisión domiciliaria en muchos lugares del país. Está con prisión domiciliaria porque no puede salir de su casa. Claro. No solamente empezaron estando enrejados. Sí. No solamente empezaron estando enrejados o poniendo alarmas, los que podían huyendo a barrios privados, que tenían poder adquisitivo, sino que ahora directamente se tienen que quedar, a partir de que se esconde el sol, en su casa hasta el otro día. O no te agarro un laburo porque si tengo que volver en micro a la 1 de la mañana es imposible. Claro. Ahora, habla de Quilmes, pero yo he escuchado, nosotros tenemos un pero, noticiero en el que escuchamos eso acá mismo también. 7 de la tarde, 8 de la tarde. También. Y por eso, acá, en Guaymallén. Mirá, por eso para mí es clave, por ejemplo, repensar la seguridad y repensar a las fuerzas de seguridad. Yo creo que es clave, por ejemplo, incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de control y vigilancia en zona de frontera. Nosotros, por ejemplo, los problemas de droga que tenemos, el inicial es que ingresa. ¿Y por dónde ingresa? Por nuestra frontera norte. Y después se traslada por la hidrovía, se traslada por la ruta 11. Entonces, para que la droga no llegue a Rosario, para que la droga no llegue a Mendoza, primero hay que custodiar las fronteras. Sí. ¿Con quién? Con el ejército y gendarmería. Si vos incorporás al ejército, que son más de 40.000 miembros, que los tenés que recapacitar, pero en 6 meses los recapacitas, en 7. ¿Eso se puede hacer por ley? Tenés que modificar la ley. Tenés que modificar la ley de seguridad interior y defensa. Sí, efectivamente. Son leyes viejas, son leyes pensadas para otra época, donde existía más el temor del levantamiento militar y por eso se evitaba que intervinieran en cuestiones de seguridad ciudadana, salvo el estado de sitio. ¿Y acá en Mendoza dónde estarían, por ejemplo? Y bueno, en zona de frontera, en toda la zona de frontera con Chile, podrían estar. Todas las provincias que tienen, por ejemplo, zona de frontera con países limítrofes, podrían tener a las Fuerzas Armadas haciendo tareas de control y vigilancia. A lo mejor no exista la suficiente cantidad de efectivos para poder hacer eso. 40.000 tenés. ¿Eso qué te ¿En Mendoza? No, del ejército total. ¿Eso qué te permite? Fíjate qué importante. Te permite desplazar a la gendarmería a las zonas calientes donde vos tenés problemas de delito. Donde tengas problemas de delito en el conurbano, en Rosario, o también en Mendoza. Y que vos tengas gendarmes también en la provincia de Mendoza. Quedémonos un segundo. Narcotráfico me lleva a Bullrich, que fue la titular de seguridad durante el macrismo, me lleva a la figura que hoy es Patricia Bullrich a nivel nacional y que por supuesto es su referente política. Claro. Le pregunto, a nivel Juntos por el Cambio, lo que fue Cambiemos, de hace unos años para atrás, el gran referente era Macri, el líder indiscutido era Macri. De hecho, no tuvo más pasos que casi testimoniales del 2015 o sin paso en 2019. Hoy, Patricia Bullrich avanza sobre esa figura y es ella la gran referente nacional de Juntos por el Cambio. Sin duda que lo es. Y después de la interna del 13, con mayores motivos, porque yo estoy seguro que la va a ganar esa interna. Superó a Macri como figura indiscutible. Lo que pasa es que son distintos roles. Hoy Macri se corrió de la escena. Hoy Macri hace una contribución al espacio desde otro lugar. Hoy no está en una competencia por una carrera presidencial. ¿Su contribución cuál fue? Primero, ser uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, ¿no? Y segundo, además de gobernar la Argentina y del PRO, bueno, pero segundo, en esta carrera electoral, él se corrió. Él dijo, yo en pos de la unidad no voy a entorpecer y voy a dejar que corran otras personalidades. ¿Tanto se corrió o profundizó un poco las diferencias jugando con algunas gestualidades? No, yo creo que, creo que él priorizó la unidad y por eso no especuló con una candidatura presidencial que la podría haber claramente sostenido hasta el final. Pero para mí, claramente, está más alineado Patricia Bullrich. O al menos es lo que se puede leer. Eso habría que preguntarse. ¿Pero no lo sentís así también? Puede ser, pero... Así como Alfredo Cornejo dijo, yo voy a votar por Patricia Bullrich. ¿No sentís que Mauricio Macri votaría también por Bullrich? Puede ser, habría que preguntárselo a él. Yo sé que yo le tengo estima, sé que él públicamente ha manifestado que acompaña a los dos candidatos. No ha tenido pronunciamientos públicos en favor de uno u otro, más allá de la gestualidad que vos podés ver, ¿no? Y tema de la grieta entre estos dos referentes de Juntos, el cepo. ¿Cuándo toca el cepo su gobierno y el de Patricia Bullrich? Mira, yo lo hablaba con los referentes económicos. Ustedes saben que yo no soy un referente económico, pero sí estudio mucho economía. Porque la verdad que necesitas saber por dónde pasan las palancas de crecimiento y desarrollo del país y fundamentalmente cómo reactivamos y potenciamos nuestras economías regionales y cómo resolvemos el problema de la inflación. Y la verdad que el cepo lo tenés que levantar. Todos lo que dicen es, o por lo menos los referentes económicos de nuestro espacio, es lo antes posible.
es lo antes posible. Tenés que, no es solamente... muy ambiguo lo antes Está bien, posible. pero Bueno, tenés que hacerlo lo antes dice- posible porque cada día que pasa... ¿Qué dice la La reta? reta Perdón, ¿qué dice que la si reta? vos lo levantás, él toma palabras de Bullrich, que ha dicho que hay que levantarlo lo antes posible, incluso dice sería una de las primeras medidas de mi gobierno. Y ahí es cuando la reta plantea, si vos lo levantás el primer día de gobierno o ahí inmediatamente el dólar se va a 6.000 pesos. Bueno, pero yo no digo ni el primero ni el segundo, yo digo lo antes posible. Y pongo el ejemplo de Mendoza, pero podría ser aplicable a cualquier economía regional. Hoy Mendoza ha bajado sus exportaciones vitivinícolas y la causa fundamental de esta baja de exportaciones, que pasamos de estar amesetados a $1.000 millones a 825 en el año pasado y ahora bajando, tiene que ver con el cepo, tiene que ver con las distorsiones, tiene que ver con la falta de tratados de libre comercio, tiene que ver con la inflación alta que hoy tenemos. Hoy a nuestros productores, elaboradores y fraccionadores les conviene más volcarse al mercado interno que exportar. Y nosotros, este gobierno tiene un modelo anti-exportador que a Mendoza la perjudica notablemente. Nosotros, con más hectáreas que Chile, exportamos la mitad de lo que exporta Chile. Tal cual. ¿Qué opinan cuando escucharon, seguramente hace algunas horas, algunos días nada más, estas insinuaciones respecto de su estilo tan intransigente, tan duro y las condiciones de gobernabilidad en una eventual gestión, como que puede venir un escenario de tensión y de caos como el de 2001? Yo creo que viene el orden. Lo que hay hoy es caos. Lo que hay hoy es ajuste. ¿Y por qué digo que hay caos y que hay ajuste? Porque te ajustan con una inflación del 120%, donde nunca le ganan los salarios a la inflación, nunca le ganan las jubilaciones a la inflación, y porque hay caos, porque hay 9.000 piquetes por año. Eso se contabilizó en el año 2022. Háblame de caos. 9.000 piquetes por año. Exacto. ¿Cómo va a haber 9.000 piquetes por año? En todos los focos del país. 9.000 piquetes por año supone 24 piquetes por día. Bueno, pero no se y hemos puede comparar naturalizado esa forma de protesta que es un delito. Pero a ver, lo que tiene que venir es la Argentina son del el orden. escenario que tuvimos en el 2001. Ni siquiera los 9.000 piquetes juntos son el caos que tuvimos en el 2001. Pero, a ver, fue un escenario montado como lo fue en el del 2017. ¿Y sabes lo que tenés que hacer? Claro, eso. ¿Cómo se termina con 9.000 piquetes? Primero, vos tenés, a ver, tenés piquetes de distintas dimensiones, pero tenés por ahí 7 tipos que te cortan una calle. Y ahí, ¿por qué no interviene la justicia? Y ahí, ¿por qué no intervienen las fuerzas de seguridad? Y liberan las vías de circulación. Porque acá lo que no se dice es que el piquete es delito, pero además afecta el derecho a trabajar, el derecho a estudiar. Mucha gente se queda sin atención médica producto de un piquete. Mucha gente pierde el presentismo producto de un piquete. Entonces, la protesta tiene que estar garantizada. Pero no podemos permitir normalizar delitos y que en definitiva no rija el Código Penal. A los líderes de los piquetes, a los que hacen, no a las pobres personas que son amenazadas con perder los planes si no van al piquete. A los líderes de los piquetes hay que procesarlos y hay que condenarlos. Y te digo más, en los piquetes más cuantiosos, vos les tenés que quitar el poder de movilización. ¿Por qué la política social en este país está privatizada en 5 vivos? Billy Boni, Pérsico, Grabois, la corriente clasista y combativa. Que ese es su poder de movilización, porque ellos toman lista. A ver, ellos no solamente son intermediarios de los planes. Por supuesto, ellos no solamente son los gerentes de la pobreza. Ellos los toman de rehenes y los obligan a ir al... Hay muchísima gente que no quiere ir. Y acá en Mendoza, Polo Obrero, por ejemplo, hace lo mismo. Pero tenés que cortar con todos los planes. ¿Pero pasa lo mismo acá en Mendoza? ¿Lo tiene visto? Mirá, que toman lista, no tengo que el caso particular de Mendoza, pero está ampliamente constatado de cómo van tomando lista y si no van les piden que lleven un reemplazo para no perder el plan. Es extorsivo. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la política social. A partir de allí, la primera consecuencia es que pierden el 90% del poder de movilización. ¿Qué pensás cuando el otro precandidato a vicepresidente, el que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, que de hecho a lo mejor todavía está en Mendoza por estas horas, habla de tu falta de gestión? Bueno, si no tener gestión, yo digo, es haber posibilitado que Mendoza tenga cámaras de videovigilancia. Esta fue una ley mía. Porque en ese momento, ¿sabes qué decían los defensores de los derechos humanos, de los delincuentes? Que era violatorio. Decía que era violatorio el derecho a la intimidad de las personas. Yo creo que eso es gestión. Hoy la provincia de Mendoza cuenta con un registro de ADN, porque hubo un legislador que lo escribió y lo propuso. Y hoy vos tenés, a partir de la implementación que hizo Alfredo Cornejo, el registro de ADN
más grande del país y uno de los más grandes de Latinoamérica que tiene que ampliarse. Yo creo que él se refiere a tareas ejecutivas. Bueno, claro. si tener gestión es permitir que los delincuentes cumplan toda la condena y no salgan con salidas transitorias, bueno, creo que tengo gestión. Pero además te digo algo, te refuerzo la idea. El punto es, ¿para qué nos van a elegir? Nos van a elegir para presidir, en mi caso y en el de él, para presidir el Senado. Sí. Y tanto él como yo tenemos experiencia. No nos van a elegir para gobernar el país, salvo que se quiera transformar en Cristina Fernández de Kirchner, que no creo que sea el caso. Pero la elección del presidente va a ser para que tengamos, después de 4 años, un presidente con plenos poderes, no un presidente que no presida como Alberto Fernández. Bien. Porque hay una inversión de los roles en la Argentina. La vicepresidente de la Nación tiene más poder que el presidente. Entonces, si vos tenés un presidente empoderado, el vicepresidente lo que tiene que hacer es acompañar al presidente con sus políticas y conducir al Senado. Que ese es el rol institucional que yo pretendo cumplir. Después las cuestiones de la gestión. Quiero ir un segundo a la provincia. Se está hablando mucho de que De Marchi va a buscar gran parte del voto Petri por una cuestión lógica, hasta numérica, de dato exacto. Ahora, ellos salen a mostrar, la Unión Mendocina, que hay referentes que antes lo acompañaron a usted, que ahora están con ellos. Se habla de 2, uno de ellos es quien era precandidato en Las Heras, Pérez, ¿verdad? Sí. Pérez. Ahora, ¿no hay un error suyo en el casting, dado el hecho de que quien era hasta hace días su precandidato a intendente, ahora dice, no, perdí, me voy con Orozco? Mirá, nosotros, yo lo dije en este programa, nosotros cuando hicimos las listas buscábamos gente que viniera de la vida privada. Él es un empresario gastronómico. El 99% de nuestra lista venía de la actividad privada que integraba nuestra lista. Entre ellos, Pérez. La verdad que él puede decidir en qué espacio estar. Nosotros, obviamente, si se quiere quedar en nuestro espacio, bienvenido sea, pero si decide acompañar a otro espacio, bueno... Sí, pero ¿no hubo un error suyo en elegir a alguien que tuviera una convicción tan rápidamente cambiante? Bueno, pero es que en Las Heras pasan tantas cosas, muchachos. El intendente actual era de nuestro espacio. Las Heras es un la verdad que Las Heras es un rara avis. Yo lo que les puedo decir es que, a ver, porque hemos tenido muchas reuniones y los más de 500 dirigentes, referentes políticos, sociales, de la actividad privada que están trabajando activamente, tienen la voluntad y la convicción de seguir en Cambia Mendoza y en Mendocinos por el Futuro. Independientemente de que puede pasar esto de que, a ver, no es extraño que existan estos saltos de espacios a otros. Bueno, son cosas... pero me sorprenden 20 días. Sí, bueno, pero bueno, en 3 días saltó Orozco, ¿no? Son cosas que pasan en la política, la verdad. Yo no me gustan, pero bueno, entiendo que pueden pasar. Luis. Pero independientemente creo que, hubo una decisión clara de votar nuestras propuestas, de votar a nuestro espacio, de votar la agenda que representábamos y fundamentalmente de acompañarnos en los departamentos y la gobernación. Ahora hablan de nuestro espacio, en su momento era en competencia. Pregunto, fuerte. Y claro. ¿Cuánto, temen perder votos de ese 42% hacia septiembre o va a negar que había un voto anticornejo dentro de su porcentaje? No niego ni afirmo nada, lo que digo es porque nadie es el dueño de los votos y los votos no están escriturados, chicos. Y yo lo he dicho acá y lo digo siempre. Yo voy a luchar para que los votos, para que el 40% de los votantes que me votaron voten a Cambia Mendoza. Digo algo más, son votantes de Cambia Mendoza, no eligieron la otra opción que estaba por fuera de Cambia Mendoza. Y entonces a partir de allí vienen muchas especulaciones, vienen respecto a dónde van los votos. Yo voy a trabajar, más allá de que, vuelvo a decir, no están escriturados, voy a trabajar para que esos votos acompañen a Alfredo Cornejo y una de las maneras de hacerlo es proponiéndole a Alfredo Cornejo que tomen las propuestas que muchos mendocinos validaron en las urnas. Y esta actitud de Alfredo Cornejo de, preguntarte cómo tomaste cuando él admite que va a votar a Patricia Bullrich, aunque probablemente caía de Maduro, por su relación, por su vínculo con Patricia Bullrich, pero ¿se sintió envalentonado el espacio a partir de ese momento? Bueno, me pareció una buena decisión de Alfredo, porque más allá de que en la provincia no hay internas, en la categoría de diputados nacionales, sí hay una interna nacional y se definen 2 perfiles de conducción del país. Un liderazgo de convicción como el que propone Patricia
en donde ella plantea que tiene que necesariamente volver el orden a la Argentina, y para que vuelva el orden hay que hacerlo con mucho coraje, con mucha valentía y con mucha convicción. Pero no se puede leer como una estrategia de Cornejo de acercarse incluso más a tu figura y no perder los votos que te correspondieron en la interna. Yo creo que a Mendoza le va a ir muy bien en el caso de que Patricia Bullrich sea presidenta de todos los argentinos, por dos razones. Primero, hay un vicepresidente que la va a acompañar, que es mendocino. Y segundo, que ella tiene una gran relación con Alfredo Cornejo, construida desde hace mucho tiempo. Entonces creo que... Un burrichismo mendocino, o sea que no parece tener la garreta tenerlo. Creo que vamos a poder superar la discriminación que vino sufriendo Mendoza desde hace muchísimo tiempo. Si Alfredo es gobernador, si yo soy vicepresidente de la Nación y si Patricia Bullrich es presidente. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Segundo final para hacer un cierre el que quiera, pero una pregunta solo por sí o por no. No. Si iba por afuera de Cambia Mendoza, ¿ganaba? No. Yo siempre dije que iba a luchar, iba a pelear dentro de este espacio. Yo soy de la Unión Cívica Radical, y a mí las aventuras que no se sabe a dónde van y tienen perfiles ideológicos y son un rejuntado de posiciones ideológicas, la verdad que no me gustan. Agradecerles y fundamentalmente agradecerle a todos los mendocinos por el apoyo del 11 y por todo el acompañamiento y todo el apoyo que nos están dando ahora cuando caminamos por Mendoza, cuando recorremos cada departamento. Agradecerle a todos los mendocinos por la confianza que nos han dado, porque muchísimos de ustedes que están mirando ahí, cuando muchos no creían, ustedes eligieron creer en nuestra propuesta, así que inmensamente agradecido por ello. Gracias, Luis, por haber venido una vez más al Séptimo Día. Luis Petri, precandidato a vicepresidente de la Nación. Pausa, a la vuelta, analista nacional, bien digo, respecto a los últimos números y a cómo están esos frentes, y además detallitos y perlitas imperdibles. No te muevas de ahí. Estás en el 7. Llegó fin de mes y llegaron los días que sí. Hasta el martes 25, aprovecha. Leche Check larga vida por 1 litro, 299 pesos. Pastas secas Knorr por 500 gramos, 290 pesos. Y no te pierdas el 40% de descuento en mantas, frazadas y colchados más 4 cuotas sin interés. Con días que sí, en Hiper Chango Más y Más Online hay más para vos. Me encanta disfrutar de la comida. Y me encanta Patalgina, porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de Patalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Comenzaron las vacaciones de invierno en Mendoza. Del 8 al 23 de julio, te invitamos a disfrutar de música, teatro, food trucks, ferias, juegos y muchas sorpresas en diferentes espacios de Mendoza. Entérate de todas las actividades en www.mendoza.gov.ar/cultura y no te olvides de reservar tu ticket en entrada web. Organiza Ministerio de Cultura y Turismo, Gobierno de Mendoza. En vacaciones, vamos todos al Circo Atlas, en Palmares, con los mejores payasos, los motociclistas suicidas en el Globo de la Muerte. Circo Atlas, en el Hiper Chango Más, Palmares, imperdible. Estar calentito en casa es parte de tu mundo. ¿Sabías que 9 de cada 10 partidos de invierno se suspenden sobre la hora? Él se acaba de enterar. Aprovecha nuestras ofertas en calefacción. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Cambió el clima y tus pulmones se cargaron de mucosidad? Lo que necesitas es el nuevo Cedrimuc, el primer mucolítico con acetilcisteína de venta libre en Argentina. Su formulación efervescente rompe el moco espeso haciéndolo más fluido y facilitando su expulsión a través de un catarro productivo. Nuevo Cedrimuc, menos moco, más oxígeno. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Aprovecha tu aguinaldo en Macro, que las vacaciones te las regalamos nosotros. Con tu compra de 18.000 pesos o más, participa en el sorteo por viajes para 2 personas en 2 cruceros all inclusive y órdenes de compra para que ahorres de verdad. Registra tu ticket en macro.com.ar y gana. Macro, 35 años siendo el mejor aliado de tu ahorro. Condiciones aplican.
Éxito total en Mendoza. Fantasía sobre hielo. El auténtico circo sobre hielo. Lunes, martes y miércoles 17 y 20 horas. Jueves, viernes, sábado y domingo 3 funciones. 15, 17 y 20 horas. Gran carpa calefaccionada en Playa Changomás, al lado del complejo Arena Maipú. Cuando hay una muela que te duele, cuando me hace crack al rebotar, cuando esos días te destruyen o la fiebre no quiere aflojar. Hay Tafirol, que es fuerte contra todo. Hay Tafirol, que es fuerte para calmar el dolor. Tafirol Forte, el analgésico número 1. Ahora en frasco, más alivio, más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Cetrogar te invita a ver a Luis Miguel. Entra en cetrogar.com y regístrate para participar por entradas. Cetrogar, sponsor oficial de Luis Miguel Tour 2023 en Argentina. Llegó Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y lo usas tanto de día como de noche. No testea en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Lo único que todos los hombres quieren que suba. Boston Medical Group. Expertos en mejorar el desempeño íntimo masculino. Estás en el 7. En esta segunda parte del 7D del día de hoy vamos a retomar una pequeña costumbre que agarramos el miércoles pasado. Empezar a hablar con analistas a nivel nacional para que nos digan qué ven. ¿Por qué? Básicamente porque el 13 hay que ir a votar presidente y vice en la Argentina. El miércoles elegimos hablar con Aníbal Urios porque era quien le había pegado a una gran incógnita local. Fue el hombre que acertó todo el fenómeno Petri. Hoy vamos a hablar con Francisco Martinelli Massa, de la consultora Proyección, que es uno de los hombres que mejor leyó, él y su equipo, por supuesto, lo que pasaba en el 2019. Estamos en algo que podría denominarse la búsqueda de los asertivos, la búsqueda de los que le vienen dando en la tecla. Francisco, buenas noches. Julián Imacio es mi nombre, está todo el equipo acá. ¿Cómo va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, Julián. Por favor. Francisco, ¿qué es lo más fuerte que se ve de acá al 13 de agosto? El dato que vos digas, te voy a tutear, que vos digas, esto es lo más grosso, esto es lo que más me llama la atención de los, no sé, 2000 papeles que debes tener ante vos. Hay dos cosas en particular que me llaman mucho la atención y que las estoy viendo que se están replicando en prácticamente todas las elecciones provinciales. Es decir, hago un paréntesis primero. Tengamos en cuenta que las elecciones provinciales no son necesariamente nacionalizables, es decir, la mayoría de estas están consideradas dentro de sus límites provinciales, como para mí, por ejemplo, es el caso de Santa Fe, que estaba muy jugada por lo que sucede en la provincia de Santa Fe. Dicho esto, lo que estoy viendo en la mayoría de las elecciones es que los porcentajes de personas que van a votar son iguales al 2021 o inferiores. Pasó acá, y claro. Eso es un problema grande porque se reduce mucho la base de votantes. Es decir, estamos hablando, si en 2021 la cantidad de votantes se había reducido en términos de promedio entre un 5 y un 10%, y ahora estamos viendo que vuelve a pasar lo mismo con respecto a 2021, no el 2019, estamos viendo que la base de votantes se está reduciendo cada vez más. Tal cual. Y a su vez está creciendo mucho el voto en blanco. Es decir, cortito, no solamente... cortito te pregunto, Francisco, y perdón la interrupción. Cortito. No, por supuesto. ¿Eso beneficia a algún frente más que a otro? Digo, uno puede entender que la masa de votantes que se pierde, que no va, es una masa más popular, más alineable a ciertos frentes políticos. Yo creo que es un poco de todos, sin embargo, viendo lo que pasó en 2021, es decir, no viendo en términos de encuestas, sino que viendo directamente en la elección 2021, tomándola como ejemplo, a quien más perjudicó fue al Frente de Todos. Es decir, la mayor parte de las personas que no fueron a votar eran del oficialismo nacional. Bien.
Bueno, consultarte, además, Francisco, por la última encuesta y por la última medición que ustedes tienen, el panorama es claro. Gana Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Es así, verdad? Es así. Estamos viendo ya hace varios meses, es decir, al comienzo de año, estamos viendo una paridad, es decir, estaban rondando entre los 14 y los 16 puntos, tanto Larreta como Patricia Bullrich, y a medida que fueron pasando los meses, se empezó a despegar cada vez más Patricia Bullrich, y hoy vemos una clara diferencia de al menos 6 puntos con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y coincidís con esa lectura que hacen algunos dentro del oficialismo que dicen que es conveniente que gane Patricia Bullrich porque puede polarizar más con la figura de Sergio Massa y en ese caso digo, tendría más posibilidades Massa de llegar a la presidencia? Yo creo dos cuestiones. Yo creo que por un lado hay algo que está sucediendo y que estoy viendo acerca de Juntos por el Cambio, que es el fenómeno, por así decirlo, Milei, que es que se están peleando mucho entre las dos personas que están dentro de la PASO. Es decir, al pelearse tanto, como por ejemplo Lozada, que ahora rectificó, están haciendo que se endurezcan dentro del mismo Juntos por el Cambio los votantes. Esto significa que a la hora de ir a una general, la posibilidad de conseguir la totalidad de los votos, es decir, la suma de los votos de Larreta y los votos de Bullrich, no vaya necesariamente a suceder. Bien. Dicho esto, yo creo que en ambos casos está muy claro cuál es el frente. El frente de Juntos por el Cambio es muy claro cuál es su perspectiva. Más allá de que se pueda considerar a Patricia Bullrich como más dura o como más radicalizada que Horacio Rodríguez Larreta, ambos están en Juntos por el Cambio, y aquellos que son votantes, por así decirlo, que están más en la avenida del medio o más cercano a lo que sería ahora Unión por la Patria, lo notan y lo entienden como que hay muchas similitudes entre ellos dos, porque al fin y al cabo no rompieron el frente. De todos modos, yo creo que podría llegar a jugar esta diferencia que decís vos, o sea que Bullrich podría llegar a ser más radical o jugar más en un extremo y beneficiar a la masa, no en una general, sino que en una PASO. Bien. Digo, perdón, una PASO, no, un balotaje. Lo que está pasando con esta presencia cada vez más continua de Cristina al lado de Sergio Massa, ¿Massa no está pudiendo garantizar ese voto duro, ese piso duro que tiene Cristina Fernández o el kirchnerismo a nivel nacional? No, yo creo que Massa garantiza, es más, viendo las mediciones que estamos teniendo, Massa tiene alrededor de 30 puntos actualmente, la diferencia la genera Grabois. Yo creo que lo que está queriendo hacer Cristina es que asegurar esa diferencia que tiene Grabois y convencer a aquellos que todavía no están convencidos que voten a Unión por la Patria, y volviendo a lo que le había dicho Julián al comienzo, el hecho de que vuelva a crecer la base de votantes y que haya votantes que se fueron desencantados desde 2019, que vuelvan a votar ahora a Sergio Massa, en particular porque está siendo apoyado por Cristina Fernández de Kirchner. Bien, interesantísimo eso del votante Grabois. Puede ser el que le está faltando a las urnas. El votante Grabois puede ser en parte el que no está yendo a votar. Por lo menos es una lectura válida. La verdad que te queremos agradecer. Es muy interesante hablar con vos. Ojalá que podamos repetirlo de acá a todo este largo calendario electoral que vamos a tener. Por supuesto, yo encantado. Un abrazo grande, Francisco, que sigas bien. Muchas gracias. Francisco Martinelli Massa, de Proyección. Estamos buscando a los que le han pegado, así que se pueden anotar, decirnos, che, nosotros metimos un pleno acá. Este era del 2019, por ejemplo, uno de los que mejor había leído, una elección complejísima. Tal cual. Porque tuvo cambios sustanciales entre las PASO y las generales. Y claro, porque Macri arrancó muy mal y después creció tanto que hasta casi le gana a Alberto Fernández. Sin duda. Hacemos una breve pausa porque Dale. tiene mucha info Agustina Fedino y tiene mucha info Pablo Gerardi. Ya venimos, no te muevas. Estás en el 7. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por 2 de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Comenzaron las vacaciones de invierno en Mendoza. Del 8 al 23 de julio te invitamos a disfrutar de música, teatro, food trucks, ferias, juegos y muchas sorpresas en diferentes espacios de Mendoza.
Entérate de todas las actividades en www.mendoza.gov.ar/cultura y no te olvides de reservar tu ticket en entrada web. Organiza Ministerio de Cultura y Turismo, Gobierno de Mendoza. Vagovit A, un cambio profundo en tu piel. ¿Cómo te explico que hace 2 meses tenía estas estrías? Y mira mi piel ahora. No puedo creer que como de tener las piernas blancas por la sequedad, ahora las tengo así. Cuando tenés diabetes y una crema te ayuda a mantener la piel sin lesiones, no la cambias nunca más. La pura vitamina A de Vagovit aumenta el espesor de la dermis mejorando la calidad de la piel. Vagovit A. Descubrí la tuya. En vacaciones, vamos todos al Circo Atlas, en Balmares, con los mejores payasos, los motociclistas suicidas en el Globo de la Muerte. Circo Atlas, en el Hiper Chango Más, Balmares, imperdible. ¿Cómo tratan ustedes el acné? Yo lo trato bien, él me trata mal a mí. Yo empecé a usar Adermicina antiacné. Está muy bien. Adermicina antiacné tiene adapaleno. Es un retinoide que usamos los dermatólogos para evitar que se obstruyan los poros y se formen las lesiones. No me quiero ilusionar, pero ya van 2 semanas y algún cambiecito ya noté. El tratamiento dura de 4 a 8 semanas. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Éxito total en Mendoza. Fantasía sobre hielo. El auténtico circo sobre hielo. Lunes, martes y miércoles 17 y 20 horas. Jueves, viernes, sábado y domingo 3 funciones. 15, 17 y 20 horas. Gran carpa calefaccionada en Playa Chango Más, al lado del complejo Arena Maipú. Aprovecha tu aguinaldo en Macro que las vacaciones te las regalamos nosotros. Con tu compra de 18.000 pesos o más, participa en el sorteo por viajes para 2 personas en 2 cruceros all inclusive y órdenes de compra para que ahorres de verdad. Registra tu ticket en macro.com.ar y gana. Macro, 35 años siendo el mejor aliado de tu ahorro. Condiciones aplican. Las naves están por despegar. Desde el 11 al 22 de julio llegan las vacaciones de invierno y el viaje recorre toda la ciudad de los chicos. Empiezan aventuras llenas de juegos, música, realidad virtual, cine, la feria del libro y talleres que son una verdadera fábrica de experiencias. Además, hay increíbles obras de teatro en la nave cultural, Nave Uncuyo, el Teatro Mendoza, Quintanilla y en todos los espacios de la ciudad. ¿Venís? Las naves despegan. Arriba la lepra. Arriba el equipo. Y arriba los socios. Por eso, si sos hincha de Independiente y aún no sos socio, hacelo ya. Entra en cecir.accessfan.ar y sumate. Ya somos más de 10.000 socios. Con vos podemos ser muchos más para alentar y llegar a lo más alto. La lepra está más puntero que nunca. ¡Bien arriba! La mayoría de las mujeres gozan de menos orgasmos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Menos que él? Cámbialo con el nuevo Multio Pleasure y apodérate de tu O. Su fórmula lubricante con L-arginina potencia la sensibilidad en tu zona íntima. Logra más y mejores orgasmos con una lubricación inmediata. Vos decidís. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo. Apodérate de tu O con Multio. Proba también Multio On The Go para llevarlo con vos a todos lados. Estás en el 7. El miércoles pasado exactamente arrancó nuevamente la campaña gobernador. 12 de julio era, a la mañana, Omar de Marchi escribió un tuit donde decía: esta es una propuesta que tengo para el impuesto a sellos. Así que la campaña volvió a relanzarse, por más que adelante tengamos lo otro, las PASO nacionales. El peronismo dice: yo también pongo primera. ¿Y con qué va? Lógicamente, con lo de las casas. Absolutamente, que fue la medida de campaña de Omar Parisi durante las PASO, y ahora se muestra más envalentonado el peronismo, porque convengamos que la situación para ellos cambió abruptamente. Están unidos cuando no lo estuvieron durante las PASO, o al menos eso es lo que intentan mostrar. Sí. Tienen un candidato muy competitivo a nivel nacional, o al menos mucho más que lo que podría haber sido en su momento Guado de Pedro. ¿Tienen el mejor candidato posible a nivel nacional? Absolutamente. Tienen el mejor candidato posible que podría haber tenido el Partido Justicialista en la provincia, en el contexto en el que se encuentra el Partido Justicialista. Bien. Están esperando la llegada, pero está verde. Eso no me lo dicen ellos, te lo digo yo, me lo atribuyo. O sea, Massa no vendría antes del 13.
no sé si no vendría, no me animo a decir que no vendría, pero todavía no tienen una fecha. Cuando vos los escuchás a ellos te dicen que sí va a venir antes de las PASO, pero no hay una fecha concreta de cuándo puede llegar a estar Sergio Massa aquí en la provincia. Pero todo va a estar apuntando a este sábado, cuando van a lanzar nuevamente la política de Omar Parisi, que tiene que ver con la construcción de casas, claro, o la medida de Omar Parisi. Y lo lindo ahí, lo interesante es que irían por la faz técnica de cómo lo harían, que es a donde le pegaron todo, porque te dicen, prometés algo que no vas a poder hacer. Que no se va a poder cumplir. Entiendo que Parisi va a decir, bueno, esta es la idea. Primero, se descentraliza del IPB. Ya no va a ser una política únicamente del Instituto Provincial de la Vivienda, sino un plan de gestión provincial que puede llegar a tener en cuenta distintos ministerios y no necesariamente el Instituto Provincial de la Vivienda. Interesante. Segundo, ya no va a ser únicamente el superávit fiscal. De hecho, ¿te acordás que durante la PASO lo que decía Omar Parisi es: nosotros vamos a utilizar el superávit que tiene la provincia, y de hecho te daban los números que tiene actualmente Mendoza para llevar adelante esta política de viviendas, que es tanta plata y con esta plata construimos tantas viviendas. Con la que guardó Cambia Mendoza, con su gestión a la cual ellos dicen que es austera, nosotros hacemos casas. Exacto. No va a ser así. No va a ser del todo así. Van a utilizar ese superávit si es que llegan a la gobernación, pero también van a apelar a fondos nacionales, pero también hay una política muy interesante que tiene que ver con la posibilidad de utilizar cajas que hoy se encuentran, que tienen plata, pero que hoy esa plata está completamente inactiva. Por ejemplo, la caja forense. Ustedes saben que los abogados, por ejemplo, todos los meses tienen que aportar a la caja una determinada cantidad de dinero. Lo que hacen desde esas cajas es utilizar distintos mecanismos financieros como para que ese dinero no pierda valor. Van a ir con esa propuesta, no solo la caja forense, sino las distintas cajas que pueda llegar a tener la provincia, y le van a decir, utilicemos esta plata para la construcción de viviendas. ¿Y se sabe how much billulla hay ahí en esas cajas? No, bueno, eso lo tienen que calcular. Pero hablan de un plan muy ambicioso en donde la tasa además va a ser subsidiada por el Estado, con el objetivo de que esas cajas no pierdan dinero, pero que al mismo tiempo pueda utilizarse para la reactivación económica. Gracias, Agustina. Quiero ir un segundo con Pablo porque se nos acaba el programa y has estado sondeando la campaña del oficialismo, mucho más centrada en lo nacional hoy por hoy que en lo local. Totalmente, sí, con fuerte presencia de los candidatos donde van encolumnados en esa especie de Y, una sola lista de Mendoza, pero detrás de Rodríguez Larreta y de la propia Bullrich, con mucha presencia. Un protagonismo más compartido, Alfredo Cornejo, es bastante evidente. Ahora está con los candidatos a diputados nacionales, los actos son más protagonizados por Nieri, por Patricia Jiménez, por el propio Víctor Ibáñez y por otro lado por estos candidatos. O sea, hoy hay como convergen las tres elecciones en una. Bueno, ustedes lo planteaban con Parisi ya trabajando en sus propuestas de campaña, y les diré que por estos días vamos a volver a ver a los candidatos de las intendencias que desdoblaron reiniciar sus campañas. Sí. O sea que acá vamos a ver entonces, eso, ¿no? Ya arrancó. Los Pinti, los Leo Fernández de Santa Rosa, perdón. Claro. Dije 3 departamentos, los Leo Fernández de Santa Rosa, Freidenberg en San Rafael. Todos esos se empiezan a mover ahora, aunque falte para el 3 de septiembre. Claro. Y uno diría, bueno, están superponiéndose tres campañas, pero no, van simultáneas. Fíjense lo que ha hecho Cambia Mendoza con Alfredo Cornejo y este protagonismo compartido. Durante lo que va desde el 24 que cerraron las listas hasta ahora, las presencias han sido casi netamente en departamentos que gobierna el justicialismo, salvo San Martín, como lo tuvimos hoy, o una visita anterior. Tunuyán el 8, San Rafael, después nuevamente San Rafael, Maipú el 10, diferentes actos de campaña, pero centrados incluso en San Carlos, donde hoy por hoy gobierna un signo político que no es el propio. Claro, lo que le falta al gobierno, porque la verdad que viene muy bien aspectado para la nacional, bien aspectado para la provincial, y tiene esas 7 que 8. Claro, no, bueno, pero Luján no está desdoblado. Y en algunos en que están muy cerca, por eso fortalecen ahí. Un datito que me cuelgo de lo que conversaban recién. El oficialismo provincial, en cierta medida, ve muy bien que el justicialismo haya recuperado ánimo. Claro. Detrás de la figura de Massa. Es lo que quiere. Y le conviene. Cicatrizando las heridas después de los problemas con los intendentes en la interna provincial. Quieren un justicialismo más competitivo. Total. Lo van a tener en agosto y eso le viene muy bien, sobre todo por la adversidad de Omar de Marchi. Porque un justicialismo menos competitivo hubiera significado
quizás desunión dentro del partido y la posibilidad de que se le escapen votos a Omar de Marchi, incluso de mismos militantes del peronismo que durante mucho tiempo coquetearon con Omar. Es que los votos del peronismo que pierda sí es mucho más probable que vayan a Marchi. No tanto como los de Petri, que es lo que pretendería justamente el de marchismo. Sin dudas. Que dicen con esos focus groups de los que les hablábamos al principio, que el 50% o más, algún dirigente me llegó a decir el 90% de los votos de Petri para Omar de Marchi. Sería extraño, todo puede ocurrir. Veremos qué es lo que pasa. Yo sé de peronistas que le votaron a Petri. Sí. Sí, y dijiste de marchistas que le votaron a Petri. Bueno, eso era información en off, Julián Emas. Si no estamos diciendo ningún nombre. ¿No te vuelvo a preguntar? No. Pero sí de peronistas que le votaron a Petri. Bien. Avísame que es en off, la próxima no lo tiro al aire. Gracias, Agustina, por haber... Ningún off acá en esta mesa. Claro. El famoso no me quemes. Gracias, Agus. Hasta el miércoles. Gracias, Pablo Gerardi. El miércoles semana. Que viene volvemos con todo con la Rosy Villegas. Hoy nuestro equipo estuvo también, por supuesto, Analía Doña en la producción y Constanza Tomasielo. Y vos, que siempre nos haces el aguante del otro lado, quédate en el 7. Que tengas buenas noches.